Sin lugar a dudas, una vez más, Dios nos ha traído a este lugar y debo de decirles que el estudio que iniciamos esta noche es de gran envergadura y necesitamos definitivamente la dirección del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras. Es necesario que nos dirija, que nos inspire en el estudio de esta noche. Así que una vez más vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre amoroso, en primer lugar agradecemos por estar aquí y queremos rogar tu intervención, que tu Espíritu pueda dirigirnos en el estudio de esta noche, en los misterios, las profundidades de tu verdad, podamos entenderlas en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 600 años antes de Cristo, el profeta Daniel había profetizado el devenir de la historia humana. Y anunció en el devenir de la historia humana, es decir, en el desarrollo de la historia humana, se levantaría un poder que se opondría, escuchen bien, se opondría, estaría en contra, se levantaría en contra de la verdad de Dios. Y no solamente se levantaría en contra, pero la atacaría de manera aguerrida. Y dice de que la iba a echar por tierra y pisotearla. Ustedes saben lo que es eso. Una cosa es estar en contra de la verdad, una cosa es oponerse a la verdad, pero otra cosa es echarla por tierra y pisotearla. Bueno, la palabra de Dios anunció 600 años antes de Cristo de que eso iba a suceder. El texto lo encontramos en Daniel 8:12 y dice textualmente: a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Ahí está hablando de un poder que se iba a levantar y dice textualmente, y está subrayado, echó por tierra la verdad. Ayer estudiamos, ¿no es cierto?, cuidadosamente lo que involucra la verdad. Pues esa verdad, ese poder, la iba a echar por tierra. Yo quiero decirles a ustedes en esta noche que este anuncio dado 600 años antes de Cristo, este anuncio de que la verdad sería echada por tierra, era en cierta forma un llamado, escuchen bien, a todos los fieles, incluyéndolos a ustedes y a mí, a todos los fieles. Es un llamado anticipado, anunciado con anticipación a todos los fieles de todos los tiempos a ser vigilantes y a levantarse. Noten, no solamente es un llamado a ser vigilantes, a estar alertas como centinelas, ¿no es cierto?, sino a levantarnos en defensa de la verdad cuando ésta fuera atacada. Por eso se anunció con anticipación. Era el plan de Dios, el intento de Dios, que esta verdad iba a ser atacada y pisoteada
alertara al pueblo de Dios de todos los tiempos para que se levantaran, ¿no es cierto?, en defensa de la verdad. Yo espero de todo corazón, apreciados, de que usted y yo en esta noche podamos comprender cómo esta verdad ha sido pisoteada y cómo tú y yo hemos sido llamados a defender esta verdad. ¿Y cómo podemos defender esta verdad? Predicándola y sobre todo viviéndola. El apóstol Pablo lo puso de esta manera y ustedes recordarán este pasaje que lo hemos venido leyendo desde el primer día de nuestras conferencias. Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Pablo nos está diciendo que la iglesia de Jesucristo, fundada por el Señor Jesucristo, debe de ser columna y apoyo de la verdad. Y no solamente en el tiempo cuando el Señor Jesucristo estuvo presente o cuando los apóstoles estuvieron vivos. No, es a través de todas las edades. Cristo ha levantado una iglesia cuya misión y propósito es que sea columna y apoyo de la verdad. De esa verdad, este poder iba a atreverse a atacar y pisotearla. En cuanto a la profecía de Daniel, que ya leímos el pasaje, nos damos cuenta que la historia ha demostrado en forma inequívoca que esta profecía se ha cumplido. La verdad ha sido echada por tierra y ha sido pisoteada. Lo más alarmante es que el poder que se ha atrevido a realizarlo, escuchen bien, porque vamos a descubrir, ¿no es cierto?, cómo, en qué forma la verdad ha sido echada por tierra y de qué poder se trata. Y fíjense que este poder que se atrevió a echar por tierra la verdad, no se trata de un poder pagano. Porque cualquiera pudiera esperar de que se trataba de un poder, ¿no es cierto?, secular, ajeno totalmente a lo religioso. O sea, eso se puede esperar, se pudiera esperar que ese poder que iba a echar por tierra la verdad, la iba a pisotear, la iba a atacar. Cualquiera podría pensar, podría pensar que se trata de un poder pagano, secular, pero no. Nos vamos a dar cuenta en esta noche que no se trató de un poder pagano, no se trata de un poder secular, se trata de un poder religioso. Se trata de un poder político religioso, de un poder cristiano que enseña la Biblia. Fíjense, enseña la Biblia. Tiene por gran estima, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. Ese poder religioso, fíjense, es el que ha echado por tierra la verdad. Un poder, ¿cómo dije yo?, religioso. No es un poder secular, se trata de una iglesia cristiana. ¿Y saben cómo lo hizo? Este poder no lo hizo de forma frontal. Es decir, no atacó la verdad de forma así frontal o directo,
sino que lo hizo introduciendo. Escuchen bien, este poder lo hizo introduciendo teorías y tradiciones humanas en forma muy astuta y disimulada, camuflajeadas. Ustedes saben lo que es un camuflaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico, como iban a combatir en el desierto, ¿no es cierto? Los uniformes que utilizaron ahí tenían un olor así como olor de arena. ¿Para qué? Para confundirse con la arena. Cuando fueron a combatir a Vietnam, por supuesto, el uniforme, ¿no es cierto?, era camuflajeado, bien verde, ¿no es cierto? ¿Para qué? Confundirse con qué? Con el bosque, con el monte. Ese es un camuflaje. Pues ese poder lo hizo de esa manera, no atacó de forma frontal, sino que lo hizo de manera camuflajeada, astuta, disimulada. En otras palabras, escuchen bien, fíjense lo que hizo. Mezcló la verdad ¿con qué? Con el error. La mezcló con la mentira para que no se dieran cuenta de la mentira. De esta forma la verdad fue alejada de la mente de los adoradores, sin que ellos se dieran cuenta. Y hasta hoy, apreciados hermanos, ustedes se van a dar cuenta dónde y cómo, la forma como lo ha hecho. Y el mundo cristiano, escuchen esto, el mundo cristiano en general ha absorbido, y utilizando una expresión un poco fuerte, pero es necesario decirla, nos hemos tomado la píldora sin darnos cuenta. En muchas de estas enseñanzas no son bíblicas, vienen netamente de paganismo mezclado con cristianismo. Con la Reforma, en el siglo XVI, ¿ustedes se acuerdan quién fue el inició la Reforma? En el siglo XVI, Martín Lutero inició una restauración de la verdad a su lugar debido, porque ya había comenzado ese poder antes del siglo XVI, ya había comenzado desde el 538, escuchen bien, desde el 538 después de Cristo, había comenzado este poder, había comenzado con su obra. Allí se empezaron a incorporar dentro del cristianismo costumbres atrevidas, ajenas totalmente a las prácticas de la iglesia primitiva. Los siglos pasaron, pero como al Señor nunca le ha faltado testimonio, se levantó Martín Lutero con el grito de la Reforma. Antes de él ya se habían levantado varios precursores, por supuesto, ¿verdad? Juan Hus, Wycliffe, Savonarola, muchos, ¿no es cierto?, gritaron, muchos de ellos pagaron con su vida. Y en el siglo XVI se levanta Martín Lutero, gritando, ¿no es cierto?, en contra de los abusos de este poder. Y todavía no menciono de qué poder se trata, ustedes mismos se van a dar cuenta. Y Martín Lutero inició una restauración de la verdad. Inició una restauración de la verdad a su lugar debido. Sin embargo, escuchen,
dicha restauración quedó inconclusa. Martín Lutero no la terminó. Y es por lo tanto nuestro deber, nosotros los que estamos acá, hacer nuestra parte para que la verdad aparezca otra vez en todo su esplendor, como se lo fue enseñado, ¿no es cierto?, a los primeros cristianos. Tenemos que luchar para que esa verdad vuelva nuevamente a su lugar, tal como fue enseñada, ¿no es cierto?, por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles a la iglesia primitiva. Honesto en mente, habiendo entendido de que se iba a levantar un poder que camuflajeadamente iba a cambiar, iba a introducir mentiras mezcladas con verdad, hacemos la pregunta una vez más, la pregunta que hicimos ayer. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Bueno, ya nosotros sabemos, ¿no es cierto?, lo que es verdad. Pero en esencia, vamos a, en cápsula, vamos a recordar que la verdad se nos fue dada en forma encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar rápidamente cómo ese poder atacó esa verdad. Cómo fue que ese poder religioso atacó la verdad que encarnada es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la verdad encarnada? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la verdad encarnada. Este poder atacó la verdad encarnada. Número 2, la verdad escrita. Este poder atacó la verdad escrita. ¿Cuál es la verdad escrita, preciosos? La santa palabra de Dios. Esa es la verdad escrita. Este poder atacó esta verdad. Atacó la verdad encarnada, atacó la verdad escrita. Y número 3, este poder atacó la verdad en su ley. La santa palabra de Dios la atacó. Su santa ley está en su palabra. La atacó fuertemente. Es más, se atrevió a cambiar la santa ley de Dios. La pisoteó. ¿Cómo lo hizo? Vamos por parte. Hoy vamos a abarcar el ataque a la verdad escrita. Vamos a descubrir cómo este poder, anunciado por Daniel 600 años antes de Cristo, vamos a descubrir cómo este poder religioso, no pagano, religioso, que pretende creer en las Sagradas Escrituras. Vamos a descubrir cómo este poder atacó la verdad escrita, que es la palabra de Dios. Este poder religioso jamás ha negado la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Escucharon eso? Este poder religioso que atacó la verdad escrita, es decir, la Biblia, jamás ha negado la autoridad de las Sagradas Escrituras. No lo ha hecho. El problema, ahí está, el problema ha consistido en, además de las Sagradas Escrituras, ese poder ha aceptado otros documentos como verdad. Además de la Biblia, ha aceptado, ha declarado
además de la Biblia, hay otros documentos que son inspirados, dicen ellos. Y lo han puesto al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Lo cual, con el tiempo, escuchen bien, la palabra de Dios ha venido a quedar en segundo plano. En segundo plano. Ha venido a quedar en segundo plano. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la inclusión de los libros apócrifos como parte del canon bíblico. Ese poder religioso dice que la palabra de Dios es inspirada, es divina, pero además de la Biblia, hay otros libros, dicen ellos, que son inspirados, que son divinos y están al mismo nivel. Así como la Biblia ha sido inspirada, también estos libros son inspirados, dicen ellos. Y los han incluido en el canon bíblico. Y ahí está. Esta es la Biblia católica. Ustedes saben que de acuerdo al canon bíblico, oficialmente el canon bíblico se compone de ¿cuántos libros? ¿Cuántos? ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39, perfecto. ¿Cuántos en el Nuevo? 27, correcto. Un total de 66 libros. ¿Saben cuántos tiene la Biblia católica? Tiene 78 libros. Son 12 libros más que le han incluido. 12 libros más. Esos 12 libros, dice la Iglesia Católica, son inspirados y están al mismo nivel de las Sagradas Escrituras, por eso forman parte, dicen ellos, del canon bíblico. A estos libros, a esos 12 libros incorporados, ¿no es cierto?, en la Biblia católica le llaman ellos libros deuterocanónicos. Libros deuterocanónicos, porque fueron incorporados al canon bíblico después del canon bíblico. Por eso se llaman deuterocanónicos. ¿Okay? Esa es la Biblia católica. Tiene los libros apócrifos. Un buen número de ellos fueron incorporados, fueron escritos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y saben una cosa, el argumento nuestro para argumentar, para decir de que esos libros no fueron inspirados, es en esos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se levantó profeta de Dios. Por lo tanto, si no hubo profeta de Dios en esos 400 años de historia entre el libro de Malaquías, ¿no es cierto?, y el de Mateo, si no se levantó profeta en ese tiempo, no pudo haber libros inspirados. Pero ellos incluyeron los libros apócrifos como parte del canon bíblico. Los libros apócrifos es un conjunto de libros, ¿no es cierto?, que no fueron inspirados. Estos nunca pertenecieron a las Sagradas Escrituras judías. Estos fueron incorporados hasta en el siglo XVI, cuando la Reforma. Cuando Martín Lutero se levantó hablando en contra de los abusos de Roma. Ellos allí incorporaron estos libros.
¿Por qué lo hicieron? Escuchen bien. Estos libros les han servido de apoyo para enseñar doctrinas que sencillamente no aparecen en el canon bíblico. ¿Me escucharon? Algunos están durmiendo, ya me di cuenta. Tal vez será verdad porque quizás esto está muy académico, quizás está un poquito difícil de digerir, pero si se me duermen, entonces va a ser más difícil, no van a poder asimilar nada. Ellos están cansaditos, ¿verdad? Un buen número de ustedes están cansados. Pero es importante lo que estoy compartiendo con ustedes, apreciados hermanos. Es una información muy valiosa. Es muy valiosa. Así que manténganse alertas, despiertos, ¿verdad? Estos libros deuterocanónicos fueron incorporados a los 66 libros del canon bíblico. Esos libros enseñan doctrinas ajenas a los que la Biblia, es decir, los 66 libros enseñan. Lo que enseñan esos libros apócrifos no aparecen acá en la Biblia. Y por eso ellos defienden, ¿no es cierto?, de que esos 12 libros que fueron añadidos son inspirados. Y en base a eso, a esa declaración, a ese argumento de que esos libros son inspirados, recogen, sacan de ahí, de esos libros, doctrinas que la Biblia no enseña. Ejemplo, y aquí vamos a citar uno de esos libros, Segunda de Macabeos 12:44. Ese no lo van a encontrar en la Biblia y ustedes tienen en su mano. Segunda de Macabeos, primera de Macabeos, Segunda de Macabeos 12:44, dice: pues de esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. ¿Encuentran ustedes algo allí extraño en ese versículo? Rogar por los muertos. La palabra de Dios no enseña, ¿verdad?, en ningún lugar que tú y yo podemos, en los vivos, podemos rogar por los muertos. Pero sí, este poder enseña a sus fieles que tú puedes presentar una misa de cuerpo presente, ¿no es cierto?, para que ese muerto, si ha cometido, ¿no es cierto?, pecados, se le sean perdonados. Se le pueden presentar novenas, ¿no es cierto? Cada año la persona puede presentar una misa, las novenas, para que este muerto, este difunto, ¿verdad?, pueda recibir un favor. Y esta persona, si vivió una vida de pecado, pueda finalmente, ¿qué?, entrar ¿a dónde? Al cielo. Esto está totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Y vamos a leer el pasaje que contradice esa posición. O más bien esa posición está contradiciendo lo que las Escrituras dicen. Y eso se encuentra en Eclesiastés 9:5. Dice la palabra del Señor: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos, ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Y saben una cosa, apreciados hermanos, amigos aquí presentes? Esa doctrina de rogar por los muertos, ¿sabe de dónde viene? Viene de la noción de que cuando uno muere, en realidad no muere. Y si eres bueno, te vas al cielo.
y si eres malo te vas al infierno. La Biblia no enseña eso. No enseña eso. Eso está basado en la primera mentira diabólica. La primera mentira diabólica es aquella cuando Eva le dijo a la serpiente: el Señor ha dicho que si comemos de este fruto prohibido vamos a morir. ¿Y cuál fue la respuesta de la serpiente? No moriréis. Y hoy en día, todo el mundo cristiano, bueno, me equivoco, no todos, la mayoría del mundo cristiano enseña esa mentira de que cuando uno muere, si eres bueno, te vas al cielo, si eres malo, te vas al infierno. ¿O no es así? Esa doctrina es enseñada por ese poder religioso y los protestantes la incorporaron a su doctrina. Esa viene de la Iglesia Católica. Esa doctrina no viene de la Biblia, viene del libro apócrifo, segunda de Macabeos 12:44. Viene de la primera mentira diabólica: no moriréis. Eso quiere decir de que por eso es que dice rogar por los muertos, porque los muertos en realidad, según ellos, no están muertos. Y se puede pedir por ellos, porque ellos están allí esperando que alguien intercede en favor de ellos, acá abajo en la tierra. Pedirle a algún santo, ya vamos a hablar acerca de eso también. ¿Nos damos cuenta, apreciados hermanos? ¿Qué más? Eso es un ataque directo a la palabra de Dios que escrita, a la verdad escrita. ¿Qué más? La exaltación de la Vulgata latina. La Vulgata latina. Es la Vulgata latina. La Vulgata es una traducción de la Biblia al latín, hecha a comienzos del siglo V. ¿Ok? Vulgata latina es una traducción de los textos originales al latín a comienzos del siglo V. Esta Biblia contiene varias inexactitudes, equivocaciones o errores, pero vino a ser elevada y autorizada como la única versión aceptable. Algunos errores de esta traducción, fíjense, y varias de nuestras Biblias fueron traducidas, agarradas, tomadas de la Vulgata latina. Y miren algunos errores de la Vulgata latina, se van a sorprender ustedes. Hechos 3:19. Hechos 3:19, pasaje bastante conocido, donde dice: arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados. Ustedes lo pueden leer, ahí está en la página 1139. ¿Ok? Eso es lo que la palabra de Dios dice, arrepentíos, pero la Vulgata latina lo traduce de esta manera: haced penitencia en vez de arrepentíos. Ahora, arrepentirse y hacer penitencia son cosas muy diferentes. ¿Qué es hacer penitencia? Muy bien, sacrificios, méritos, como por ejemplo, ¿verdad? Caminar de rodillas, ¿no es cierto?, hasta llegar hasta enfrente del altar. Eso es una penitencia, ¿verdad? Eso es una penitencia. Y entonces, ¿para qué?
para recibir el favor de Dios. Entonces la Vulgata traduce Hechos 3:19, haced penitencia en vez de arrepentíos. Esas son inexactitudes. La palabra de Dios no está enseñando eso. Un énfasis en las obras del hombre. Y ninguna obra del hombre va a obtener, apreciados hermanos, apreciados amigos, el favor de Dios. Pero este poder ha enseñado eso. Y lo sigue enseñando. ¿Qué más? Génesis 3:15. Otra mala interpretación otra mala traducción de la Vulgata latina. Génesis 3:15, es bien conocido ese pasaje: enemistad pondré entre ti y la simiente de ella. Ok. Cuidado con esa palabra, ella te herirá. Cuidado con esa palabra, ella. Y sabe de que esa traducción la han tomado de la Vulgata latina. Y es intencional cuando ellos traducen ella en lugar de él te herirá. Porque ¿quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Cristo, es él. Es la simiente, él. Pero ¿saben cómo traducen ellos? Ella. ¿Y saben a quién se están refiriendo? A la Virgen María. Traduce ella, te herirá en el calcañar, en vez de él te herirá en el calcañar. ¿Cuál es la intención? Y ustedes saben muy bien, este poder le da un fuerte énfasis a la obra mediadora de ¿quién? ¿De quién? La obra mediadora de ¿quién? De la Virgen María. Cuando dicen ellos, traducen ella te herirá en el calcañar en vez de él, dando a entender que es la mujer, o sea, María, la que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Qué más? La autoridad de la tradición. La autoridad de la tradición. Eso es un ataque a la palabra de Dios escrita. A lo largo del camino, la iglesia ha aceptado la tradición, es decir, lo resuelto por los concilios eclesiásticos y de los pronunciamientos papales, como poseyendo la misma autoridad de la Biblia. Es decir, cuando el Papa se sienta en su silla papal, a eso se le llama ex cátedra. Y lo que él declara allí es infalible. No está sujeto a equivocaciones. Eso, apreciados hermanos, es un ataque, es una blasfemia. En contra, es un ataque directo a la palabra de Dios, a la verdad escrita. Por mucho tiempo, hasta el Concilio Vaticano II, se hablaba de dos fuentes de revelación, la Biblia y la tradición. Muchas de las doctrinas que fueron incorporadas en la tradición se realizaron en el periodo de la Edad Media. La mayoría de estas doctrinas no tienen base bíblica. ¿Escucharon eso? Muchas de estas doctrinas se desarrollaron durante la Edad Media, las cuales no tienen base en la Biblia, sino en los pronunciamientos de concilios y papas, tradición. Y ahora vamos a ir a algunos de ellos. Doctrina del purgatorio.
¿Enseña la Biblia algo acerca del purgatorio? No, señores. Pero ¿saben por qué ha surgido esta doctrina? ¿Saben qué? Los protestantes no aceptan esta doctrina, pero sí aceptan la inmortalidad del alma. Porque protestantes sí aceptan de que cuando uno muere, si eres bueno, te vas al cielo. Si eres malo, te vas al infierno, a quemarte. Y ahí están los demonios con un tridente, ¿no es cierto?, haciendo de ti un barbecue. ¿Verdad? Pero la Biblia no enseña eso. Es este poder el enseña eso. ¿Y cómo salieron con la idea de la doctrina del purgatorio? Les voy a decir cómo surgió la doctrina del purgatorio. Resulta de que este poder enseñaba que si eres malo, te vas directo ¿a dónde? Al infierno. Los protestantes creen eso. Si eres bueno, te vas ¿a dónde? Al cielo. Si eres bueno, te vas al cielo. Los protestantes creen eso. Nosotros no creemos. La iglesia adventista no enseña eso. No creen eso. Creemos lo que la palabra de Dios enseña. Los muertos nada saben y cuando mueren se van a la tumba. Polvo eres, al polvo tornarás. Y cuando venga Cristo, resucitarás. De otra forma, ¿para qué va a venir el Señor Jesús? ¿No es cierto? Si ya están en el cielo los redimidos y los impíos ya están en el infierno, entonces, ¿se dan cuenta de la contradicción? Ok, bueno, la iglesia popular enseña que si eres bueno, te vas al cielo, si eres malo, te vas al infierno. Ok, entonces, surgió un problema en la Edad Media. Habían individuos que daban fuertes sumas de dinero a este poder religioso, a la Iglesia Católica, pero hacían cosas malas. Pero sí llegaban a la iglesia a bautizar, ¿verdad?, algún hijo y luego se desaparecían. Y allá de vez en cuando volvían a aparecer con fuertes sumas de dinero, con limosnas, con, ¿verdad?, regalos fuertes para la iglesia, pero desaparecían. O sea, no eran fieles seguidores de Cristo. Entonces estas personas, ¿verdad?, eran buenos porque daban dinero, pero a la vez no vivían una vida consecuente. Entonces dijeron, a estos no los podemos mandar al cielo porque pues no son tan bien portados. No los podemos mandar al infierno tampoco porque pues ayudan a la iglesia, aportan a la iglesia. Entonces se inventaron el purgatorio. Un lugar, ¿no es cierto?, donde la persona puede, una vez que muere, puede entrar a un lugar medio entre el cielo y la tierra. Y allí, ¿no es cierto?, tiene que purgar. Eso es lo que significa purgar sus pecados, quemándose por un tiempo. ¿Sí entienden? Tiene que sufrir por un tiempo. Y luego después, ¿qué? Pasa finalmente ¿a dónde? Al cielo. Aquellos que, ¿verdad?, no son ni malos ni son buenos, son más o menos, más o menos, eso van al purgatorio. Eso quiere decir que la mayoría de nosotros calificamos para ir al purgatorio, ¿verdad? El purgatorio. Eso no enseña las Sagradas Escrituras. Ese es un invento, ¿no es cierto?, de este poder. ¿Qué más? La oración por los muertos, ella mencionamos. ¿Qué más? La transubstanciación. Esa palabra es largota, ¿verdad? Parece un trabalenguas. Y es eso de la transubstanciación. Eso es el sacrificio de la misa.
En el momento el sacerdote, ¿no es cierto?, eleva una oración, tiene la hostia en su mano, el cuerpo de Cristo se transforma, eso es lo que quiere decir transubstanciación, se transforma en el cuerpo literal de Cristo. En otras palabras, el sacerdote en el sacrificio de la misa tiene el poder de sacrificar al Hijo de Dios. Cada vez que hay una misa, el sacerdote sacrifica literalmente otra vez a Jesús. Eso la Biblia nos lo enseña. ¿Se dan cuenta? Eso la Biblia no lo enseña. Lo enseña la tradición. Nosotros creemos en la consubstanciación. Que el cuerpo, la sangre, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, el pan y el vino son símbolos. Pero ellos enseñan en la transubstanciación. Eso la Biblia nos lo enseña. Número 4, las penitencias. Es eso de las penitencias. Tú tienes que hacer ¿qué? Méritos, obras para poder obtener el favor de ¿quién? De Dios. De ahí que los monjes en aquel tiempo se castigaban el cuerpo, iban largas horas, ¿no es cierto?, de rodillas, sufriendo, pasaban frío, pasaban hambre, ¿no es cierto?, porque pensaban que con eso iban a obtener ¿qué? El favor de Dios, las penitencias, las indulgencias. En el tiempo de Martín Lutero atacó fuertemente esto y escribió las 95 tesis ahí en la Universidad de Gutenberg, atacando esa doctrina. Las indulgencias, tú puedes pagar, ¿no es cierto?, el perdón. Para obtener el perdón, tú podías comprar las indulgencias, un pedacito de papel firmado allí con el sello, ¿no es cierto?, del Papa, y tus pecados eran perdonados por 20, 25 años con anticipación. Y se cuenta que un borracho, ¿no es cierto?, entró allí a la catedral donde Martín Lutero estaba predicando. Y cuando lo vio Martín Lutero, que se cantoneaba ahí, ¿no es cierto?, y se detenía ahí de la pared. Entonces Martín Lutero llegó, le llamó la atención y le dijo: tú no vas a entrar ebrio a la casa del Señor, esta es la casa del Señor. Y el tipo, riéndose, ebrio, sacó la indulgencia y se le enseñó y le dice que mis pecados han sido perdonados por los últimos 25 años. Por los próximos 25 años yo estoy perdonado. Martín Lutero se llenó de ira y la reforma entró con más vigor. Apreciados hermanos, eso la palabra de Dios no lo enseña. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor y tus pecados deben de ser confesados al Señor Jesucristo y Él por su gracia te perdona, te transforma. Sobre eso vamos a hablar el día jueves. La adoración de María, otro tema vasto, al Señor Jesucristo, y eso lo vamos a mañana vamos a abarcar esta parte cuando este poder ataca a la palabra, a la verdad encarnada, es el Señor Jesucristo. En la doctrina de que María ha venido a ser corredentora con Jesús. María no ha muerto por nosotros, quien murió fue Jesucristo, pero este poder dice no, ella es corredentora con Jesús. ¿Qué más? La veneración de los santos. Ustedes saben esto. ¿Y saben por qué se enseña esto? Por la noción, por la enseñanza de que si eres bueno te vas al cielo, si eres malo te vas al infierno. La Biblia no enseña esto. Por lo tanto, aquellos que vivieron vidas consagradas los elevan al cielo. Allá están.
reinando con Cristo e interceden, ¿no es cierto?, por los vivos. Eso lo enseña, es el poder. La palabra del Señor no enseña semejante cosa. Ahora hay santos para todo. El celibato, ¿verdad?, enseña de que el clérigo no se debe de casar. Cuando el mismo apóstol Pedro, ¿no es cierto?, era casado, y dicen ellos de que Pedro fue el primer papa. Si él fue el primer papa, él nunca lo supo. El agua bendita, las órdenes religiosas, el desarrollo del papado. Todo eso está basado en la tradición. Ataque directo a la verdad escrita, la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la profecía se ha cumplido? Y yo me sorprendo, apreciados hermanos, cómo la mayoría de nosotros que debemos de conocer esta verdad y entusiasmarnos por esta verdad, proclamar esta verdad a voz en cuello, vivirla. Y muchos de nosotros permanecemos estáticos como si nada. Cuando deberíamos, apreciados hermanos, llenarnos de fervor y decir: gracias a Dios, el Señor nos ha mostrado estas verdades. Ahora debemos de proclamarlas y sobre todo vivirlas, hermanos, especialmente en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. El ataque a la verdad escrita. El magisterio de la iglesia enseña de que solamente la iglesia tiene la autoridad de interpretar las sagradas escrituras. Solamente la iglesia católica tiene la autoridad de interpretarla. Por eso en la Edad Media, durante 1260 años, este poder engañó y sigue engañando a los fieles con sus doctrinas paganas. Tienen fundamento en puro paganismo, ya mezclado verdad con error. Mañana continuaremos con este tema. El día de mañana vamos a estudiar el ataque a la verdad encarnada y luego el ataque a la santa ley de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Se van a sorprender. No se pierdan el tema de mañana. Y que Dios nos dé el poder, el coraje, apreciados hermanos, de aplicar las verdades que conocemos. ¿Se acuerdan lo que estudiamos ayer? Lo que es verdad, vivámosla. Compra la verdad y no la vendas, dijo Salomón. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Tú has venido a estas conferencias no por casualidad. Dios te ha traído acá. Pero es necesario que vivamos la verdad completa, tal como la palabra de Dios lo enseña. Dios te bendiga en esta noche.